están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Psicoeducación. Gracias por estar sintonizados nuevamente. Bienvenidos a los que se van uniendo e integrando a esta conversación donde solo hablo yo. Espero que lo que les he compartido enriquezca o modifique la opinión que tienen de la psicología como profesión y que de esa forma seamos mejores usuarios de servicios de salud mental. En este episodio vamos a entender el concepto de producto milagro en salud mental, así como en la industria farmacéutica. En el ámbito de salud mental también existen productos milagro. Para que logremos una mejor comprensión, ustedes ya notaron que me gusta compartirles datos históricos que enriquezcan el tema y nos den una mejor perspectiva. En esta ocasión comenzaré con el tema de los fármacos, su diseño, funcionamiento y regulación, ya que de la misma forma podemos hablar de las intervenciones psicoterapéuticas. Bueno, pues comencemos porque hay mucho que platicar. ¡Bienvenidos! La histología es la rama de la anatomía que estudia los tejidos de los animales y plantas. Se denomina técnica histológica al conjunto de operaciones a que se somete una materia organizada a fin de que sea posible su estudio por medio del microscopio, posibilitando la observación de estructuras no visibles al ojo humano. Hay toda una metodología que permite que estos tejidos puedan ser observados y estudiados. Una de estas técnicas es la tinción del tejido. Una tinción es un proceso por el cual las moléculas de un colorante se absorben a una superficie con el objetivo de mejorar el contraste en la imagen vista en el microscopio. Para esto se utilizan colorantes y tinturas. A principios del siglo XX ya se hacían estudios con colorantes vitales, es decir, teñían los tejidos para poder verlos en el microscopio. La tinción se inyectaba en algún órgano, por ejemplo, se inyectaba directo al corazón de una ratita y el corazón y la sangre esparcían el colorante por todos los tejidos. Una vez que se sacrificaba al animalito, el tejido podía observarse en el microscopio. Paréntesis dentro del dato histórico. Para aquellos que piensen en la ratita o los animales de investigación, yo también, y por eso no debemos olvidar la importancia de la bioética. Para aquellos que no lo sepan, la bioética, ¿se acuerdan que lo comentaba en el video anterior? Es el estudio sistemático de las normas y acciones morales de todos los individuos relacionados con las ciencias de la vida y la atención a la salud mediante un enfoque metodológico interdisciplinario. Dicho sea de paso, contrario a lo que ignorantemente dice Goleman, apoyado en el fantasioso discurso freudiano, los códigos de ética no fueron creados para acallar el torrente de emociones humanas e instintos de supervivencia que nos arrastran y dominan. ¿Se acuerdan que él menciona el código de Hammurabi? Esto no lo dice en su libro porque no conviene a su pseudoteoría. El código de Hammurabi señalaba ya desde entonces con mucha precisión las sanciones que debían aplicar a los médicos irresponsables o poco hábiles en la antigua Mesopotamia. Debido a este documento y otros históricos, así como los códigos de Nuremberg, surge la necesidad de establecer normas éticas en la investigación. La bioética surge ante la necesidad de reunir en una misma disciplina no solo la ética médica y la ética de la investigación, sino también a un conjunto de ciencias fácticas y sociales como la psicología, la sociología, la ecología, la economía, la política y la misma ciencia médica. La bioética se preocupa por la vida, la salud y el bienestar de los seres humanos y de todos los seres vivientes, animales y aún de las plantas. La bioética está relacionada con los derechos humanos, derechos y obligaciones de los pacientes y del personal de salud, el genoma y la ingeniería genética, entre otros aspectos. Pero les menciono todo esto porque abarca también los derechos de los animales, y esto incluye a los animalitos de investigación y enseñanza. ¿Qué se debe hacer y cómo se protege a las personas participantes de una investigación? Como les decía, de los códigos de Nuremberg surgen los derechos humanos y de estos los derechos de los pacientes. Y todo esto que les menciono deriva en un documento que es súper importante en la práctica psicológica clínica, que es el consentimiento informado. Más adelante les comento porque ya me desvío un poquito por el tema de la ratita. Así que, fin del paréntesis. Estábamos hablando de las tinciones, entonces se inyecta el colorante en el corazón y se tiñen los diversos tejidos a estudiar. El médico y bacteriólogo Paul Ehrlich, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1908,
que por cierto descubre la cura para la sífilis, que en Alemania era un tremendo problema de salud en aquel momento y se le consideraba la plaga de la humanidad. El aporte de Ehrlich fue muy importante. De hecho, Alexander Fleming se inspira en sus trabajos y unos 20 años después descubre la penicilina. Y desde entonces esta nueva medicina hacía que los amantes de lo alternativo pusieran el grito en el cielo y hubo críticas y, por supuesto, temas políticos. En fin, uno de esos días de arduo trabajo en el laboratorio, Ehrlich se da cuenta que había un tejido que no se teñía. ¿Cuál creen que era? El cerebro. Lo hizo una y otra vez y sucedía lo mismo. De hecho, uno de sus estudiantes, Edwin Goldman, inyectó colorante directamente en el cerebro y ¿qué creen que pasó? Lo contrario, se tiñó todo el cerebro pero no el resto de los órganos. Esto dio indicios de que había algo que separa la circulación sanguínea del sistema nervioso central. Hasta 1960, que se introduce la microscopía electrónica, es cuando esa barrera se localiza de forma precisa y la ultraestructura firmemente tejida de las células responsables por fin se hizo visible. Y es toda una explicación. Pero en pocas y simples palabras, cualquier cosa o sustancia que necesite pasar al sistema nervioso central tiene que pasar estos filtros, que en conjunto forman la barrera. Hay que cumplir ciertos requisitos para que cualquier sustancia pase por ahí, ya sea entrar o salir. Pero no se imaginen que es una barrera tal cual, sino diferentes componentes que logran que esto suceda. Es una estructura compleja constituida por un determinado tipo de células endoteliales sin fenestración, es decir, que no son porosas, lámina basal, pies terminales de astrocitos y pericitos y alguna otra cosita que en este momento no recuerdo. Pero con saber esto tenemos suficiente, ya que son temas neuroanatómicos que veremos más adelante en el tema bases biológicas del comportamiento. ¿Qué protege esta barrera? Al cerebro. ¿Cuál es su función? Bueno, pues el doctor Paul Carrillo, que fue mi profesor y que gracias a él sé estos detalles, nos decía que muchos de los neurotransmisores que utiliza el cerebro son derivados de aminoácidos comunes. Entonces tiene que hacer una selección. Si comiéramos algo tóxico por error, algo que tuviera una molécula parecida a la dopamina y pasara libremente al cerebro, las neuronas la tomarían como un neurotransmisor que podría generar incluso un cuadro de psicosis, por ejemplo. Sería muy peligroso para nosotros que cualquier sustancia pudiera llegar sin problema a nuestro sistema nervioso central. Y no es la única barrera. Hay otras que protegen nuestro organismo. En el intestino hay una serie de enzimas que se encargan de descomponer todo aquello que pueda parecer un neurotransmisor antes de que llegue al cerebro. Todo esto está relacionado con el diseño de fármacos, sustancias químicas que tienen la facultad de cambiar el funcionamiento del cuerpo y la mente. Es decir, aquellos medicamentos ya sea recetados, de venta libre y otras sustancias como el alcohol, el tabaco y sustancias ilegales. No cualquier persona puede diseñar un fármaco o un medicamento. El fármaco se diseña y después se investiga, es decir, estudio en animales de laboratorio. Se recoge información sobre cómo funciona, el nivel de eficacia, así como efectos tóxicos. Muchos son rechazados en esta fase, es decir, no solamente se trata de un buen diseño, sino de los efectos. Si el fármaco es prometedor, se presenta un programa que describe el estudio clínico a una junta de investigación para su aprobación y se envía una solicitud de nuevo fármaco en investigación al organismo competente como la FDA. Si se aprueba la solicitud, el fármaco se prueba en personas, que ya es la fase de estudios clínicos. Estos ensayos clínicos a su vez tienen varias fases. Si los estudios indican que el fármaco es suficientemente eficaz y seguro, se tramita otra solicitud de autorización. Aproximadamente 1 de cada 5 fármacos estudiados en seres humanos es aprobado para su prescripción. Cada país tiene su propio proceso de aprobación, es decir, que si en un país un fármaco está aprobado, no significa que se pueda dispensar en otros países. La siguiente fase después de la aprobación de un fármaco o de un nuevo fármaco es donde el fabricante debe realizar un seguimiento de su uso y realizar un informe sobre cualquier efecto secundario que no hubiese sido detectado previamente. Aquí los médicos y farmacéuticos se encargan de una evaluación continua del fármaco. En caso de que surjan nuevas evidencias que indiquen que el fármaco puede causar efectos secundarios graves, las autoridades competentes pueden retirar la autorización.
Obviamente todo lo mencionado en el video anterior, los aspectos éticos, bioéticos, biomédicos y legales en relación tanto a la comercialización como la prescripción de los involucrados es sumamente importante. Hay medicamentos, por ejemplo, que tienen prohibida la publicidad. Por otro lado, también el paciente o el cuidador tienen un papel relevante, como no confundir los medicamentos o tomarlos de forma correcta o no apegarse al tratamiento, caer en el abuso, mezclar con otras sustancias. En fin, el uso de los fármacos es una responsabilidad de todos, no solo de la industria farmacéutica. Los productos milagro son aquellos que se anuncian con finalidad sanitaria para el tratamiento de ciertas enfermedades o mejoras en el aspecto físico, pero que no han pasado por el procedimiento antes mencionado. Se elaboran con base en plantas o sustancias de origen natural o sintético. Los productos milagro son estafas disfrazadas de beneficios generalmente extraordinarios. México por muchos años fue un paraíso para los productos milagro debido a la falta de regulación. Aún existen, aún se venden, pero ya se hizo algo para regular la publicidad engañosa y además se les comenzó a multar. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establece y aclara que no son productos dirigidos para tratar, curar, prevenir o aliviar síntomas de ninguna enfermedad. No sirven para bajar de peso, combatir la obesidad, el sobrepeso, entre otros problemas de salud. Se debe tener en cuenta que los productos dirigidos para mejorar un padecimiento o enfermedad son insumos para la salud, que deben ser prescritos por un profesional de la salud y que requieren un registro sanitario emitido en México por la Secretaría de Salud que avala su seguridad, calidad y eficacia. La COFEPRIS ha emitido alertas sanitarias contra algunos productos milagro, y esto es porque no cuentan con estudios que garanticen su seguridad, calidad o eficacia y representan un riesgo para la salud. Por lo tanto, no deben ser comercializados, distribuidos ni publicitados. Como les mencionaba en el video anterior, de la Ley General de Salud emanan las leyes que regulan este mercado. Lamentablemente, en el ámbito de salud mental, no contamos con una ley que haga lo propio, que por fin evite la proliferación de pseudoterapias. Todo lo que voy a decirles aplica tanto para medicamentos como para intervenciones milagrosas sanadoras. Los riesgos asociados al consumo de los productos milagro apuntan al problema detonado por el uso que se hace de estos productos como medicamento, cuando no lo son, y que lejos de curar, pueden ocultar síntomas y generar efectos adversos. La lista de problemas alrededor de ellos es extensa, desde las empresas que los producen, que saltan a la autoridad sanitaria y que negocian directamente con los medios de comunicación, como no sucede con los fármacos. Recuerden que hay fármacos que tienen prohibida la publicidad. Estos productos no mencionan riesgos asociados a su consumo porque los desconocen, los anuncian como naturales, utilizan elementos persuasivos como sugerir que hay investigación importante que respalda el producto, presentan testimonios, apelan a la opinión de supuestos especialistas que incluso ponen una matrícula y además utilizan personajes del espectáculo o influencers que se prestan para este circo donde lo que mueve es el dinero. Parte de su publicidad engañosa es hacerle mala fama a la industria farmacéutica, posicionándose como mejor alternativa, natural y más económica, pero aunque muchas personas piensen que no, esto también es una industria millonaria, pero de estos productos sin regulación, que invierten millones de pesos en publicidad en todos los medios y ganan tanto dinero que pagan multas como quitarle un pelo a un gato. En 2009, entre Televisa y Genoma Lab, se lograron ventas de más de 260 millones de euros. Genoma Lab es un laboratorio de productos milagro y es una de las empresas más poderosas en el ramo de la producción de sustancias genéricas. Sin decir nombres, creo que ya todos sabemos que son productos para cicatrices, arrugas, antiestresantes, hemorroides, úlceras, para combatir hongos, antiacné, bajar de peso, curar el cáncer, la diabetes, todo, lo curan todo. Ahora, la diferencia entre ambas industrias es que una pretende ser regulada y aún así hay personas sin ética y la otra no tiene límites. La finalidad es que el que pueda hacer dinero, que lo haga.
Los productos milagro no son medicamentos para efectos de la legislación sanitaria. A pesar de que hay leyes muy precisas y estrictas al respecto, no se cumplen. Entonces, el problema es que como no son considerados medicamentos, no están obligados a cumplir los estándares farmacológicos. Por lo tanto, se valen de la publicidad engañosa. Y esto es controversial porque la publicidad en sí es engañosa. La publicidad, como decíamos en el video 1, no vende productos, vende conceptos, vende promesas, vende ilusiones. De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la publicidad engañosa es aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que, pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta. Por lo tanto, hay una falta al artículo 6 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. La publicidad será congruente con las características o especificaciones que establezcan las disposiciones aplicables para los productos o servicios objeto de la misma. En pantalla pueden ver el artículo completo. Al no ser medicamentos, los fabricantes los identifican como suplementos alimenticios o medicamentos herbolarios con la intención de burlar la legislación. ¿Se acuerdan que les decía que una alerta o bandera roja para reconocer un producto milagro es que hay promesas? Prometen ayudar a la memoria, a disminuir el estrés, la ansiedad, la fatiga, aumentar la concentración, hasta hacerte más inteligente. Generalmente prometen que contiene lo necesario en vitaminas y nutrientes que el cerebro necesita para mejorar su rendimiento. Como no hay estudios clínicos, se apoyan de testimonios abusando del efecto placebo, porque siempre habrá gente que crea que ha obtenido beneficios. El término placerei proviene de un salmo que se cantaba en los funerales en la Edad Media, que decía algo que significaba «Yo complaceré al Señor en la tierra de los vivos». Debido a que en esa época se hizo popular el hecho de que los familiares del difunto pagaran a las plañideras para que le cantaran y lloraran a sus muertos, el término se asoció al concepto de sustitución casi fraudulenta de lo real. En 1807, Thomas Jefferson se refería al uso de placebos como el fraude piadoso. En 1811, el Hooper's Medical Dictionary lo definía como un epíteto dado a cualquier medicación adoptada más para complacer que para beneficiar al paciente. En 1951, el Dorland Medical Dictionary lo definió como una sustancia o preparación inactiva, anteriormente usada para complacer o gratificar al paciente, ahora también usada en estudios controlados para determinar la eficacia de sustancias medicinales. Shapiro, en 1959, define efecto placebo como el efecto psicológico, fisiológico o psicofisiológico de cualquier medicación o procedimiento dado con intención terapéutica, el cual es independiente de o mínimamente relacionado con los efectos farmacológicos de la medicación o con los efectos específicos del procedimiento y el cual opera a través de un mecanismo psicológico. En esta definición se refiere por primera vez al efecto placebo como un fenómeno psicofisiológico adelantándose a los descubrimientos de las últimas décadas. Finalmente, la RAE define placebo como una sustancia que, careciendo por sí misma de acción terapéutica, produce algún efecto favorable en el enfermo, si éste la recibe convencido de que esa sustancia posee realmente tal acción. Los dos principales mecanismos del efecto placebo son la expectación y el condicionamiento interactuando en una misma situación. La teoría de las expectativas postula que las acciones sugestivas como las palabras de aliento, junto con la administración de un placebo, pueden desencadenar una respuesta fisiológica. En lo que respecta, el condicionamiento tiene su base en la teoría del condicionamiento pavloviano clásico. Puede ser inducido por la exposición repetida a los tratamientos farmacológicos y produce efectos similares a los medicamentos cuando el fármaco activo se sustituye por un placebo. Entonces, ¿qué es un placebo? Aquello que parece ser un medicamento o tratamiento real, pero no lo es. ¿Qué es el efecto placebo? Es el conjunto de efectos favorables en la salud de una persona que produce la administración de un placebo. La contraparte es el efecto nocebo, que son los efectos secundarios negativos, es decir, las reacciones dañinas, desagradables e indeseables que manifiesta una persona tras la aplicación de un placebo, un compuesto farmacológicamente inerte. ¿Cómo funciona?
La fascinación por el efecto placebo ha dado lugar a numerosas ideas y teorías respecto a su mecanismo real. Se ha propuesto todo tipo de conceptos incluidos: el condicionamiento operativo, persuasión, exigencias de rol, fe, esperanza, etiquetado, atención selectiva a ciertos síntomas, atribución errónea, reducción de la disonancia cognitiva, teorías del control, reducción de ansiedad, inducción de expectativas y liberación de endorfinas. Para la aplicación de un placebo se debe sugestionar a la persona sobre los beneficios del tratamiento, ya sea directa o indirectamente. Desafortunadamente se habla más del efecto placebo y se considera algo realmente inofensivo, pero dejamos de lado el efecto nocebo. Los efectos placebo y nocebo se pueden manifestar también en nuestra vida diaria. En ocasiones podríamos no percatarnos de haber tomado un café descafeinado y pensar que ya nos quitó el sueño. En cuanto al efecto nocebo, podría incluso relacionarse con el efecto Pigmalión. Por ejemplo, estas personas que dicen: cada vez que me tomo este medicamento, me enfermo del estómago, y sucede. Los productos milagro prometen aliviar padecimientos, quitar dolores o curar enfermedades sin presentar ninguna evidencia técnico-científica, aprovechándose de la urgencia y necesidad de las personas y causando riesgos a la salud. Pero como les comentaba en el video 1, en los años 60, recuerdan, la industria tabacalera anunciaba que fumar era bueno, por lo que la gente aprendió que era elegante, de clase, de carácter, sano, en fin, de la misma manera que se ha aprendido que los fármacos son malos y lo naturista es mejor o indefenso. Un producto no necesariamente es inocuo solo porque es natural. Un producto natural también puede llegar a dañar el hígado, tener efectos adversos como cambios en el estado de ánimo, hipertensión arterial, frecuencia cardíaca irregular, convulsiones, entre otros. En el menor de los casos hablamos de un efecto placebo, pero no dejemos de lado el efecto nocebo. Además, todo esto puede llevarte a retrasar una atención especializada a un tema más grave. Y por eso les hablé de la barrera hematoencefálica. Todo aquello que promete beneficios y que pretende llegar al sistema nervioso central o temas de salud mental no cumple con las características necesarias para cumplir ese objetivo. Es placebo. Los psicofármacos requieren, como todo medicamento, de un estricto control en su consumo. Un psiquiatra no te da el fármaco y te manda a tu casa a ver qué tal te va. Tiene que dar un adecuado seguimiento. En ocasiones es necesario ajustar la dosis o cambiar el fármaco. Es un tratamiento, una terapia, una serie de intervenciones diseñadas para tratar enfermedades y mejorar la salud. Es un proceso. No hay píldoras mágicas, no hay soluciones mágicas. Tanto el profesional de la salud como el paciente tienen un nivel de responsabilidad y, por supuesto, de derechos en todo este proceso de terapia. La medicina basada en la evidencia es un enfoque de la práctica médica dirigido a optimizar la toma de decisiones, haciendo hincapié en el uso de pruebas científicas provenientes de investigación correctamente concebida y convenientemente llevada a cabo a través del método científico. Los datos científicos más utilizados derivan de ensayos clínicos controlados, estudios de investigación secundarios, investigaciones de vigilancia farmacológica post-comercialización, metaanálisis, revisiones sistemáticas o análisis económicos. Su principal objetivo es que la actividad médica cotidiana se fundamente en datos científicos y no en suposiciones o creencias. Asimismo, en el ámbito de la psicología clínica y de la salud, existe el enfoque de psicología basada en la evidencia. De la misma forma, se busca optimizar la toma de decisiones y sobre todo el aprovechamiento inteligente de los recursos, tanto del paciente como del profesional o las instituciones, ya sea públicas, privadas e incluso compañías de seguros. Aunque lamentablemente en México son muy pocos los seguros de gastos médicos que cubren lo relacionado con la salud mental. Las pólizas no contemplan ningún tipo de atención psicológica, salvo en casos muy específicos. Este tema lo profundizaré cuando platiquemos de la psicología hospitalaria. Desafortunadamente, esta área de salud mental no cuenta con un órgano de apoyo en investigación y difusión tan poderoso como el de la industria farmacéutica. Está limitado a las revistas científicas, a las que muy pocas personas tienen acceso o conocen su existencia. Y como lo he mencionado antes, menos forman parte de la malla curricular de las universidades, o al menos no en todas, y menos las que solamente venden el título. Por otro lado, está lloviendo y se escuchan los truenos.
Bueno, por otro lado, se convierte en una necesidad el uso de dichas intervenciones exclusivamente, en principio porque lo establece la Constitución, que pretende velar por los derechos humanos, también porque las terapias psicológicas ya están incorporadas a los servicios de salud pública, quienes solo deberían ofrecer intervenciones altamente eficaces. Aunque suene repetitivo y le demos la menor importancia, desde la perspectiva ética y jurídica se puede definir operativamente el concepto de mala praxis cuando el terapeuta se aparta de una práctica profesional empíricamente validada. En el artículo Terapias psicológicas basadas en la evidencia, limitaciones y retos del futuro de la revista argentina de clínica psicológica, los autores nos dicen que en los últimos 20 años ha habido un intento riguroso, el más serio de los emprendidos hasta el momento, para evaluar la eficacia de las terapias psicológicas. Ya no se trata de determinar la validez de las psicoterapias en su conjunto o como aplicación a problemas psicológicos inespecíficos, como se había hecho en las décadas anteriores, sino de evaluar tratamientos eficaces para trastornos concretos en muestras clínicas claramente específicas. Así, cuando alguien afirma que una terapia es eficaz, hay que preguntarse en qué datos se basa para afirmarlo y cuáles son las pruebas que lo respaldan, ya que los niveles de evidencia no siempre son iguales. Estamos acostumbrados a que los terapeutas hechos al vapor aleguen que lo seguirán haciendo mientras el paciente o cliente se sienta bien, con el famoso "a mí me funcionó" o "a las personas les funciona". Lamentablemente, de la misma manera que los medicamentos, estas personas se apoyan abusivamente de testimonios tomándolo como evidencia científica de personas que dicen que se han sentido mejor, al menos solo por hablar, como es el caso de las terapias humanistas. Sin embargo, la persona se da cuenta en algún momento que necesita algo más que solo sentarse a platicar, porque entonces daría lo mismo ir por un café con las amigas, al cine, comprarse algo, que una terapia que presume que la cura es a través del habla y nada más. Estas personas aparentan que saben lo que están haciendo y lo que están diciendo. Están convencidos que su discurso, que ofrece sanación de heridas de la infancia, niño interior, de la genealogía de la familia, las emociones negativas y cómo éstas se enferman, se presentan en redes con títulos inventados por ellos mismos como expertos en emociones, en hábitos, reprogramación mental, hackeo mental, creencias limitantes, pero todo lo que hacen carece de acción terapéutica. Es placebo. Todas las personas al iniciar un proceso de terapia comienzan a sentirse mejor. Yo les compartí mi experiencia. Me sentía mejor porque pensaba que ya estaba haciendo algo al respecto y me sentía confiada que en algún momento me sentiría mucho mejor. Ya estaba en manos de alguien que podía guiarme en ese camino. Nos sentimos mejor al ser escuchados, comprendidos, no juzgados y en ocasiones, ¿por qué no?, ser apapachados. Recordemos que la expectación y el condicionamiento son fundamentales en el efecto placebo. El concepto expectativa ha reemplazado otros constructos como la fe y la esperanza en el campo del placebo. Según esta teoría, la expectativa es conceptualizada como un contenido cognitivo explícito, conscientemente accesible, de manera tal que un placebo produce un efecto porque el receptor lo espera. Imaginen que están con su terapeuta y que éste les dice: no puedes dejar la terapia, si la dejas volverás a sentirte ansioso o volverás a estar deprimida. Pensarán que no, pero sí sucede que en algunos casos los pacientes permanecen cautivos en un tratamiento esperando que el terapeuta les diga que ya pueden dejar el proceso. Existen intervenciones que duran años y años escarbando en el pasado, en métodos que se basan en hurgar en las memorias de la persona, dejando de lado la falibilidad de ésta. Y eso no es vida para la persona, es un maldito robo a mano limpia de tiempo, dinero y esfuerzo, los recursos del paciente. Solo se explotan los recursos del paciente. Hay terapeutas y pseudoterapeutas que se venden como psicoterapeutas o le cambian el nombre a entrenamientos, acompañamientos, asesorías, mentorías. Esta problemática la aumentan en gran medida las empresas vendecursos, vendetítulos, vendecertificaciones, que lejos están de ser instituciones académicas promotoras de enseñanza científica y comprometidas con la salud de las personas. Son diversas las terapias con poca o nula validez científica. El psicoanálisis, las regresiones, terapias humanistas que llaman cliente al paciente, la terapia Gestalt, que nada tiene que ver con la escuela o psicología de la Gestalt de finales del siglo XIX, análisis transaccional o todo aquello que es transpersonal, son derivados de las mencionadas.
Este tipo de intervenciones, al no contar con una metodología o estructura, permiten la entrada de otras intervenciones menos confiables como constelaciones familiares, eneagrama, bioenergética, mucho de corte New Age. Como les mencionaba en el video anterior, el eclecticismo en psicoterapia no funciona, solo se logra confundir más al paciente. Si ahora más que nunca sabemos que la salud mental es importante, ¿por qué permitimos que cualquier persona intervenga en nuestra salud en este nivel? Y se me olvidaba incluir mindfulness, porque como es costumbre pretenden utilizar una herramienta como proceso de terapia. Esta herramienta, que es el mindfulness, es útil dentro de una intervención basada en la evidencia, pero no sirve de la forma que se le está explotando. Hay intervenciones que de un modo forzoso llevan al paciente a una catarsis con el pretexto de que tiene emociones reprimidas no expresadas y que eso lo puede enfermar, o que es eso lo que lo tiene mal. Hay que curar esa emoción reprimida. Seguro lo han visto o experimentado. Invitan a la persona a golpear o dar patadas a un cojín que represente aquello que le enoja. La persona puede no estar convencida, pero el terapeuta lo obliga a llegar a esos estados emocionales intensos. ¿Saben por qué? Creo que ni ellos saben lo que están haciendo, pero ha de despertar un goce por el poder que tienen de manipular a una persona y de creerse sanadores. Hace muchos años que se comprobó a nivel científico que la catarsis solo aumenta las probabilidades de que la persona experimente más enfados incontrolados en el futuro. Se está fomentando una respuesta emocional y conductual desadaptativa e incluso peligrosa para la persona y para otras personas. En relación a la falibilidad de la memoria, con la intención de forzar al paciente a que busque en su memoria experiencias traumáticas que expliquen los problemas actuales, bajo esa presión la persona puede llegar a recordar eventos que nunca ocurrieron o recordarlos de manera diferente a como sucedieron. Hay mecanismos neuronales implicados en la formación de falsos recuerdos. El hipocampo es una región del cerebro crítica para formar, consolidar y recuperar recuerdos. Whitman y colaboradores en 2021 utilizaron imágenes de resonancia magnética funcional para investigar cómo la actividad neuronal en el hipocampo se relaciona con la formación de recuerdos falsos. Los participantes vieron una serie de imágenes y luego se les dio información falsa sobre las imágenes. El estudio encontró que las personas con altos niveles de similitud de patrones neuronales en etapas cruzadas en el hipocampo tenían más probabilidades de formar recuerdos falsos basados en información inexacta. Estas investigaciones muestran que el hipocampo, que es una región crítica para la formación de memoria, también es una fuente de errores de memoria cuando se expone a información posterior al evento. Volviendo a las prácticas de dudoso marco teórico, estas presionan a la persona a buscar una situación traumática en la infancia, cuando eso es justamente lo contrario a un trauma. Cuando la persona sufre de estrés postraumático, no puede dejar de pensar en la situación traumática. Sigmund Freud defendía que existían los traumas ocultos en el inconsciente. Sin embargo, ya deberíamos tener muy claro que de nada sirve echarnos un chapuzón al pasado, sobre todo si contamos con intervenciones que se enfocan en el mecanismo mental que perpetúa los problemas al día de hoy, que han demostrado mayor eficacia y que son menos invasivas y peligrosas para las personas. La adecuada formación de un psicoterapeuta lo lleva a distinguir entre una experiencia traumática en la infancia o cualquier otro momento del ciclo vital, el efecto de una crianza deficiente, y no cometer el error de llamar la herida de la infancia a experiencias que no fueron comprendidas adecuadamente, pues lo que se logra es patologizar toda experiencia que nos genere estados emocionales displacenteros que más bien no aprendimos a gestionar. Estas pseudointervenciones en su mayoría culpan al paciente por no avanzar en el proceso. Le dicen que está generando resistencia al avance de la terapia. El famoso no mejoras porque no quieres, porque no te esfuerzas lo suficiente. Nunca se le culpa al paciente. En un proceso psicoterapéutico no se busca señalar culpables. El estancamiento del proceso obedece a una serie de factores que incluso pueden ser ajenos al terapeuta y al paciente. Desde consumir DMT en un ritual hasta asistir a una de estas terapias es peligroso en muchos niveles para la salud mental de las personas. Cuando hay un marco teórico robusto, un psicoterapeuta no necesita técnicas de manipulación coercitiva. Características de las terapias con apoyo empírico. En este sentido, entre los criterios más importantes para validar la eficacia de un tratamiento se ha establecido
la necesidad de que éste cuente con al menos 2 o más estudios rigurosos, que estos pertenezcan a investigadores distintos, con diseños experimentales intergrupales que avalen dichas investigaciones, que cuenten con un manual de tratamiento claramente descrito y haber sido puestas a prueba en una muestra de pacientes claramente identificados. Estos criterios adquieren especial relevancia, ya que a partir de ellos se han agrupado las distintas psicoterapias en 3 grandes grupos: tratamientos bien establecidos, tipo 1, los tratamientos probablemente eficaces, tipo 2, y tratamientos en fase experimental, tipo 3. ¿Qué criterios cumplen los tratamientos bien establecidos, es decir, los del tipo 1? Bueno, al menos 2 estudios con diseño de grupo llevados a cabo por investigadores diferentes que demuestran la eficacia del tratamiento en una o más de las siguientes maneras. El tratamiento es superior al farmacológico, al placebo o a un tratamiento alternativo. El tratamiento es equivalente a otro establecido en estudios con adecuado poder estadístico. Eficacia demostrada mediante una serie amplia de estudios de caso único. Estos estudios deben tener un buen diseño experimental, haber comparado la intervención del diseño del modelo único con el placebo, con la intervención farmacológica o con otros. Es importante considerar que entre los criterios que debe cumplir una psicoterapia para ser considerada eficaz en un determinado trastorno, se deja establecido que se debe contar con la evidencia en la cual los resultados del tratamiento sean superiores a la intervención farmacológica, a un tratamiento alternativo o el placebo. En este sentido, uno de los criterios más importantes en la actualidad sobre eficacia en psicoterapia es la consideración del efecto placebo y su diferenciación de los resultados atribuibles a este fenómeno de los que forman parte del tratamiento psicoterapéutico. La terapia cognitivo-conductual puede llegar a ser más eficiente que los fármacos para tratamientos de ansiedad y depresión, que son los mayores problemas que se presentan en la atención primaria. De la misma forma que existen productos milagro que presumen curar al nivel de un fármaco bien diseñado, existen terapias alternativas y pseudoterapias que ofrecen sanación mental, emocional y física, todo en uno. Uno de los principales derechos del paciente es la información, para que pueda ejercer su libertad de someterse a un tratamiento o no. Se le puede persuadir moderadamente sobre los beneficios para su salud, pero no se le puede obligar, forzar o mentir. Hay muchas corrientes psicológicas que son solamente teóricas. Una intervención placebo se basa solo en escuchar, comentar, dar apoyo y no emplear técnicas activas específicas. Linehan decía: aquellos que se empeñan en ejercer sin ciencia son como un marinero que se embarca sin un timón o un compás y que nunca pueden saber a dónde va. ¿Por qué en México no existe la necesidad de hacer diferencia entre terapias eficaces y las que no? Porque no les importa la salud. El interés en la psicología basada en la evidencia, por supuesto, surge en los países desarrollados en donde los ciudadanos tienen acceso a sistemas de salud y se preocupan porque las intervenciones que ahí se ofrecen sean intervenciones de calidad y que permitan el aprovechamiento de todos los recursos. Y así como existe una lista de intervenciones que pretenden pasar por psicología cuando en realidad son pseudopsicología o psicología popular, existe una lista que indica cuáles son las terapias que ofrecen tratamientos eficaces. ¿Por qué, si existen todas estas opciones, los psicólogos siguen optando por utilizar pseudointervenciones? Es una pregunta que lamentablemente nos lleva a más preguntas. Les voy a compartir un fragmento del prólogo que escribe el psicólogo Hans-Jürgen Eysenck, que es considerado uno de los más influyentes científicos de la historia de la psicología, por lo que su opinión es fundamental para abordar los temas aquí expuestos. Este prólogo lo escribe para el Manual para el Tratamiento Cognitivo-Conductual de los Trastornos Psicológicos, volumen 1, elaborado por el doctor en psicología Vicente Caballo, que les comparto en pantalla y cito: según Kuhn, la ciencia se caracteriza por largos periodos de ciencia ordinaria, trabajando en aspectos paradigmáticos establecidos y consensuados, seguido por revoluciones que ponen en duda el paradigma existente y que introducen un nuevo paradigma. A menudo los problemas surgen cuando las nuevas definiciones, los nuevos criterios y los nuevos métodos hacen difícil, si no imposible, la discusión de la comparación entre el antiguo y el nuevo paradigma. El paradigma anterior es destronado porque se han acumulado demasiadas anomalías durante su largo reinado. Sus reglas para la explicación han fallado con demasiada frecuencia al explicar los hechos claramente demostrados.
Sus predicciones han fracasado demasiado frecuentemente para considerarlo estable. Los científicos entrenados en la antigua tradición se agarran desesperadamente a ella, pero la nueva generación se adhiere con entusiasmo al nuevo paradigma. Los cambios de paradigma no ocurren solamente en las ciencias duras. Uno de los cambios más notables ha tenido lugar en la psicología. Los métodos freudianos de psicoterapia han llevado la voz cantante desde comienzo del siglo, casi sin oposición, hasta la década de los años 50. Nadie parecía estar dispuesto a realizar la pregunta crucial: ¿funciona realmente el psicoanálisis? Freud mismo reconoció francamente la existencia de la remisión espontánea y la preocupante falta de éxito duradero para el tratamiento psicoanalítico, pero sus sucesores alegaban que psicoanálisis y solo el psicoanálisis podía curar realmente los trastornos psicológicos. En los años 50, varios autores plantearon dudas y cuestionaron esta creencia carente de apoyo empírico y mostraron que el emperador no llevaba vestido. No existían pruebas de que el psicoanálisis produjese mejores resultados que la falta de tratamiento. Esta sigue siendo la posición. Starberg y Stiles han publicado un metaanálisis de 19 estudios comparando la eficacia de la psicoterapia psicoanalítica con la falta de tratamiento, sin observar ninguna diferencia en los resultados. Encontraron también que otros métodos de intervención funcionaban significativamente mejor. Métodos diferentes y mejores ya fueron adelantados por la teoría de Watson en 1920 sobre los síntomas neuróticos como respuestas emocionales condicionadas, conduciendo el planteamiento de que la terapia consistía en la extinción de estas respuestas condicionadas. Pero el Zeitgeist resistió con determinación estas teorías. Incluso la demostración por Mary Cover Jones de que los métodos de descondicionamiento funcionaban muy bien no llegó a impresionar. Sin embargo, la terapia de conducta, basada en los principios de la teoría del aprendizaje, empezó su ascenso de forma gradual y la revolución ganó impulso. Ahora sabemos que estos nuevos métodos son mucho más eficaces que los demás. Unos 3.000 estudios comparativos nos permiten afirmar con convicción que el tratamiento de la psicopatología tiene éxito en proporción al grado en que se incorporan estos principios. Mucho hemos aprendido en los últimos años sobre la mejor forma de aplicar estos nuevos métodos a todos los diferentes tipos de psicopatología. Los procedimientos correspondientes deberían ser conocidos por todo estudiante interesado en el tratamiento y serán los estudiantes en particular quienes se beneficiarán del conocimiento de los métodos y las teorías implicadas. La terapia de conducta ha incluido siempre los elementos formativos como una parte importante de su teoría básica. Ya Pavlov insistió en el lenguaje como un segundo sistema de señales, incorporando la cognición en la reflexología, y la moderna teoría del aprendizaje insiste en la relevancia de la cognición incluso en los procesos de aprendizaje y condicionamiento de los animales inferiores. El término cognitivo-conductual es, hasta cierto punto, redundante. Todos los tratamientos conductuales utilizan estrategias cognitivas, pero emplear esa terminología tiene la ventaja de que así no es probable que se tomen en serio las objeciones ignorantes que plantean que nuestras teorías se olvidan de los elementos cognitivos esenciales. La revolución continúa todavía y dista mucho de estar terminada, pero la vieja guardia no ha dejado de existir y resta mucho por hacer en la batalla para sustituir métodos de tratamiento poco eficaces o incluso dañinos por otros satisfactorios. Pero científicamente la batalla se ha ganado. Todas las pruebas proclaman la superioridad de los nuevos métodos y teorías sobre los antiguos. Y hasta aquí voy a dejar este episodio. Sé que ha sido extenso y me gustaría dejarlos con esta reflexión. La psicología científica existe y es respetable, pero los amantes del status quo, de la psicología mística adoradora del inconsciente, de hacernos creer que solo ellos tienen acceso a esa información que juega en nuestra contra, de aquellos amantes de la idea de culpar a la emoción como la generadora incluso de todas las enfermedades, aquellos que idolatran las verdades absolutas, que no entienden la ciencia y la aborrecen, que la tergiversan para manipular. Ellos no permiten la divulgación adecuada de una psicología científica a favor del ser humano. Esta información difícilmente llega a los oídos de los usuarios. No se trata de empatizar o creer ciegamente en un sistema. Sistemas hay muchos. Es necesario que el usuario aprenda a distinguir o a diferenciar, y eso solo se logra con la información adecuada. Al final tú eliges con quién tratas tu salud mental, pero debes tener información para que sepas a qué te estás sometiendo. ¿Un placebo o un tratamiento científico? Tampoco depende del tratamiento todo. En la ciencia de la mente no hay verdades absolutas. Aún hay mucho que investigar.
pero sí hay una favorable aproximación al conocimiento del que podemos vernos favorecidos para tener una vida lo más digna posible. ¿Saben por qué la terapia cognitivo-conductual es la que ha demostrado mayor eficacia en su aplicación? Porque nos hace pensar. Yo me despido feliz y contenta porque tú ya estás sintonizando tu salud mental. Recuerda que la salud mental es un estilo de vida y depende de lo que haces todos los días. Gracias. Bye bye. Trusting me, I could be making it all up, you know.